Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en segunda carta de Pedro, para lo que será la tercera sesión, el tercer domingo, el tercer estudio del capítulo 3 de segunda de Pedro. Y hemos estado hablando de cosas pues no son novedosas, a lo mejor quizá para algunos sean novedosas, pero espero que para la mayoría no, ya que el Señor, una de las exhortaciones que nos hace es que no debemos ignorar, que debemos de saberlo bien, que debemos recordarlo a cada rato y que tenemos que estar bien informados con relación a estas cosas. Entonces vamos a dividir nuestra reunión, el estudio de esta mañana, en dos partes. Terminaremos, la segunda parte va a ser los últimos dos versículos y servirá como un colofón para todo lo que se ha dicho con relación a las acciones de gracias y un compromiso como cristianos que obedece a un mandamiento, a una indicación muy clara de parte de Dios a través de la segunda carta de Pedro acerca del crecimiento en la gracia. Hemos estado hablando de las últimas cosas. Decíamos la semana pasada que el apóstol Pedro hace un recorrido bastante rápido con relación a la división de las edades, a la división, al estudio de cómo sucederán las últimas cosas, pero hay un punto donde tenemos que fortalecernos y es que un día le veremos cara a cara. Cuando el apóstol Juan en el capítulo 3 de su primera carta dice, hermanitos, hermanos, amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Así lo dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se sabe lo que hemos de ser, pero sé que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos cara a cara. Y cuando nosotros meditamos mucho, meditamos más y meditamos suficiente en el hecho de ver a alguien cara a cara, ya no a través de un mensaje, no a través de un WhatsApp, no a través de un Instagram o no sé qué otras redes sociales hay, no, sino ver a alguien cara a cara, sí, cara a cara. Y no va a ser nadie de este mundo, es el creador del universo, aquel que te amó desde antes de tu nacimiento, aquel que te eligió, que te escogió desde antes de que nacieras, aquel que estaba pensando en ti cuando Él dejó su reino en el cielo para venir y hacerse hombre como parte de los sufrimientos de Cristo. Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y nació como todos los bebés nacen en este mundo y usó pañales. Y fue envuelto en pañales. Jesucristo fue envuelto en pañales. Jesucristo fue alimentado con leche. Jesucristo creció y vivió una vida perfecta, santa. El único ser humano que ha vivido en esta tierra, que ha vivido una vida santa, sin mancha, sin pecado. Fue tentado en todo, pero no fue hallado pecado en él. Y de esa manera se condujo por 33 años hasta que en obediencia al Padre y en esa obediencia, en esa sujeción, caminó hacia el Calvario con paso firme, sin tambalear, sin titubear. No es cierto eso de Getsemaní, que estaba él temeroso por lo que le iba a pasar. No, él no estaba pensando en eso. Él estaba, dice la Escritura, que con el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Menospreciar es tener en poco, no le importó eso. Menospreció el oprobio, con el gozo puesto delante de sí, caminó hacia el Calvario pensando en ti. Solo pensando en ti. Y me deshace mi corazón
cuando pienso que si yo, como lo expresó alguien en el pasado, que si yo hubiera sido el único pecador sobre la tierra que necesitara salvación, Jesucristo igual hubiera ido a morir a la cruz por mí. Es por mí, es por ti. Un día le veremos cara a cara. Un día vamos a verle cara a cara. Gloria a Dios. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Aparte de verlo cara a cara. ¿Qué haremos de diferente? ¿A qué hora vamos a dejar de hacerlo para ir a hacer otras cosas? Y de esto vamos a estar hablando un poco con relación a esto, pero el hecho de pensar, piense un poco más todavía, y si ya pensó y ha meditado en esto, piense más, ver al Señor cara a cara. Dice la Escritura aquí donde vamos a leer desde el capítulo 3, verso 10, y nos vamos a detener en el 16 para hacer algunas reflexiones, y estaré terminando primeramente Dios los últimos 2 versículos como colofón, como lo decía, con relación a ver hacia atrás, hacia el año que está terminando, pero extendiéndome a lo que está adelante, puesto los ojos en Jesús, extendiéndome hacia la meta, para preparar nuestro corazón para el año que entra. Será difícil seguramente, será diferente seguramente. Nuevas dificultades, hermanos, nuevas dificultades. Pero hay una promesa, nueva gracia también. Nueva gracia, nueva dirección, nuevo impulso, nueva fortaleza. Serán renovadas tus fuerzas para que puedas atravesar lo que tengas que atravesar. Es su promesa y Él es fiel. Es su promesa y Él permanece fiel. Dice la Escritura, versículo 10 del capítulo 3 de Segunda de Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido, nuevamente esa frase que quiere decir, estás enterado, acuérdate, sábelo bien, lo debes de tener bien claro, ¿sí? Teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas, de estas cosas. ¿Cuáles cosas? De todo lo que ha hablado en los versos anteriores del capítulo, hablando en ellas de estas cosas, entre estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas cosas que son difíciles de entender, y luego dice aquí, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Decíamos en el orden de las cosas, y lo he expresado de esta manera en diferentes lugares, y lo expreso nuevamente delante de ustedes. Si el Señor viniera hoy por su iglesia, y yo sé que todos aquí sabemos que Él puede venir el día de hoy por su iglesia, porque es su promesa. Si Él viniera hoy por su iglesia,
para llevarlo a donde Él está, para recibir al Señor en el aire, como dice 1 Tesalonicenses, y así quedarnos con el Señor, se abriría un espacio que para su estudio pudiéramos dividirlo en lo que pasaría en la tierra enseguida y lo que estaría pasando en el cielo al mismo tiempo. Estarían viviéndose dos historias, una terrenal, quienes no se fueran con el Señor, la vida aquí sigue, muy normal, y yo digo que mucho mejor que de lo normal, porque empezaría un tiempo que se conoce como la tribulación, y en el cielo pasaría un periodo similar de tiempo, pero con la presencia de Dios y entre Cristo y su iglesia, viviendo en el cielo por ese espacio de 7 años. Y entonces, después de eso, regresa Cristo con su iglesia, establece el reino milenial, y entonces pasarían el reino milenial que ya describimos la semana pasada, en los cuales va a ser la mejor tiempo de la humanidad, reinando Cristo. Y cuando termina ese tiempo de 1000 años, entonces sí comienza la destrucción de todas las cosas. Entonces, si pensáramos únicamente en lo que es la destrucción de este mundo, porque va a ser destruido, va a ser quemado, lo acabamos de leer, faltaría un espacio, si lo midiéramos en tiempo humano, de 1007 años, ¿verdad? 1007 años, un reino milenial y los 7 años de la tribulación. Ahora, eso, aquí a donde quiero llevar su atención es que viene un día, y escatológicamente hablando es el siguiente evento que Dios va a hacer en este mundo, es la venida de Cristo por su iglesia. Se llama rapto, se llama arrebatamiento. Dice la Escritura, seremos arrebatados, seremos llevados, y entonces estaremos con el Señor. Y dice Tesalonicenses, me encanta esa frase, dice, y así estaremos por siempre con el Señor. Así estaremos por siempre con el Señor. No nada más los domingos, como dice ahorita el hermano, ¿verdad? Para los que son el domingo, pues los vemos el día 13. Para los que son miércoles y domingo, pues nos vemos antes, ¿verdad? No, ahí con el Señor usted va a estar siempre. Y siempre hacemos una reflexión al respecto. Yo no sé cuánto tiempo pasa usted con el Señor entre semana. Yo no sé este año cómo le fue en tiempo. Si midiera su comunión con Dios en tiempo, ¿cómo le fue este año a usted? ¿Cuánto tiempo vivió con Él? ¿Cuánto tiempo convivió con Él? ¿Cuánto tiempo habló con Él? ¿Platicó con Él? ¿Recibió consuelo? ¿Pidió consejo? ¿Pidió dirección? ¿Pidió fortaleza? ¿Dio gracias? Pero lo cierto es que para ese tiempo usted va a estar siempre con el Señor. Usted va a estar siempre con el Señor. Recuerdo mucho una representación teatral que hicieron los jóvenes de mi tiempo, no hace muchos años, pero me gustó mucho y expresaba mucho de lo que le estoy hablando. Porque está representando un joven que se hace cristiano, el Señor lo salva y es feliz con su Cristo, es feliz. Es feliz y convive con Él y platica con Él, y ahí va Cristo con Él, y en la obra se representa a alguien que es Cristo y va caminando con Él a donde quiera que Él va, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Llegó el fin de semana y era fin de semana de antro. Entonces decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago con muy bien, mira, yo voy a salir, pero tú te quedas aquí. Y hacían la representación. Muy, muy padre. Bueno, a mí se me hacía tan real porque digo, esto no puede ocurrir en la vida de un cristiano, pero puede llegar a pasar. Y llegó la hora de tener que salirse, se puso de acuerdo con sus amigos y quedaron de verse a tal hora y Cristo no se le despegaba. Y tenía que salirse, encaminado a la puerta y le dice, no, tú te quedas aquí. Y se volvía a acercar a la puerta y Cristo se iba con él. Y así va y lo sienta varias veces a la sala y le dice, tú aquí espérame, yo regreso temprano.
hasta que lo hace enojar al muchacho, lo hace enojar y dice que te quedes aquí, y le grita y lo agarra y lo sienta fuerte y le dice que te quedes aquí. Y lo levanta, le pone una mano en la pared y la clava, y le pone la otra mano en la pared y lo clava y dice, mejor quédate así. Muy dramático, muy dramático. Lo representaron tan bien. Pero a mí se me quedó tan grabado que cuántas veces estás muy bien con Cristo mientras Él no se meta con tu vida. Tú decides cuándo lo prendes y cuándo lo apagas, como si fuera cualquier otra cosa. Como si fuera a bloquear, como decía ahorita la hermana, no me bloquea en mi teléfono, ¿verdad? Como, ya no quiero tener comunión con lo bloqueas y ya. Hermano, tú vas a estar con Él cara a cara. Y si no puedes pasar con Él 1 hora, y si no puedes pasar con Él 2 horas, y si no puedes pasar con Él un día, y si no puedes pasar con Él 1 semana, yo no sé qué vas a hacer en la eternidad. ¿A qué vas? ¿A qué vas? Te vas a dar la aburrida de tu vida. No vas a tener otra cosa que hacer. No va a haber Walmart ni Cinépolis, ni siquiera Netflix. Solo Él, solo Cristo. ¿Has pensado en eso? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor, es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas hablando de ellas. Hay muchos puntos, por supuesto, de coincidencia, porque es un mismo Señor, es un mismo Espíritu, es un mismo bautismo, es una misma sangre que salvó a Pablo y a Pedro, y coinciden en sus cartas, por supuesto. Y coinciden en que vamos a verle a Él cara a cara. Él no retarda su promesa. Él no retarda su promesa. Muchos quisiéramos que ya viniera. Pero luego pensamos en nuestros seres queridos, a los que todavía no les predicas, o a los que ya les predicaste, pero luego les diste muy mal testimonio. Y es más difícil quitar un mal testimonio, hermano, que evangelizarle a alguien que no conoces. Pero son tus seres queridos, son tus seres amados, que te gustaría mucho que estuvieran también contigo en el cielo, que estuvieran con el Señor, que sus pecados fueran perdonados. Hermano, que seamos hallados irreprensibles en paz. Cuando hablamos de 2 de Pedro, en esto que acabamos de leer, no podemos separarlo del pasaje que está en el capítulo 21 de Apocalipsis. Voy a pedirle que vaya allá, por favor. Capítulo 21 de Apocalipsis. Para este capítulo ya pasamos por juicios, ya pasamos por la destrucción de la Babilonia y de la Babilonia económica, de la Babilonia religiosa en el 18, y luego ya pasamos por el juicio del gran trono blanco en el capítulo 20. Ya pasó todo eso. Entonces eso es nada más para ubicarnos, ¿sí? En esta tierra
mientras nosotros estamos en el cielo celebrando las bodas del Cordero con nuestro Señor amado, Señor Jesucristo, en la tierra están pasando muchas cosas y es esto que le acabo de mencionar es lo que está pasando en la tierra. Babilonia está representada por la Babilonia, o sea, hay una Babilonia geográfica, por supuesto, hay una Babilonia económica. Todos los mercaderes de la tierra hacían negocio con ella, traficaban con ella, las naves. Este es el capítulo 18 de Apocalipsis. Va a ser destruida. Y muchos decían que era el cumplimiento cuando explotaron fueron atacadas el World Trade Center en Estados Unidos, que los aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas, y decían, se refiere a eso. Bueno, pues algo así. Pero hay a nivel mundial una Babilonia económica que va a ser destruida. Y luego hay una Babilonia religiosa, que es donde se congregan todas las religiones, y que por supuesto ya está en acción ya hay actividad, y es el movimiento ecuménico mundial que se está llevando a cabo. Hay una religión mundial y organiza y convoca y reúne a las religiones de todo el mundo para orar por la paz o para hacer cosas. También esa va a ser destruida, la Babilonia religiosa. Y luego viene el juicio del gran trono blanco en el capítulo 20, pero nosotros vamos a ir al 21 ahorita, y donde desde el versículo 1 está el apóstol Juan ahí escribiendo, y hay algunas cosas que me llaman mucho la atención. Entonces vamos a estarlas hablando de manera a la par con Segunda de Pedro. No se puede tocar Segunda de Pedro 3 sin ir a Apocalipsis. Tienen que compaginarse, complementarse. Entonces capítulo 21 de Apocalipsis dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es la misma cielo nuevo y tierra nueva de las que está hablando el apóstol Pedro, ¿sí? Nosotros esperamos del Señor cielos nuevos y tierra nueva. Y lo dice Juan aquí en el primer versículo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es, hermanos, el propósito eterno de Dios, es el objetivo que Dios ha buscado y buscó y planeó desde la creación, y es el estado en el cual el ser humano es el mejor estado que puede estar, siendo su pueblo y siendo Él mi Dios, y no hay más. Solo siendo yo como su pueblo y siendo Él mi Dios. Verso 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, hermanos, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, verso 8 nuevamente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor viene, dice la palabra de Dios, que viene como ladrón en la noche. Y vamos a ir, Pedro lo dice en el capítulo 3, verso 10, pero vamos a ir a Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12.
Lucas capítulo 12. Muchos de los versículos se los digo sin que lo tenga usted que buscar, pero hoy vamos a estar yendo a la Biblia para leerlo usted con sus propios ojos. Lucas capítulo 12. Verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿El Hijo del Hombre qué? Vendrá. Vendrá y no tardará, dice Hebreos. Me encanta cuando dice Hebreos, todavía un poquito. Todavía un poquito, así se me afigura el escritor de Hebreos que está así haciendo con los dedos así. Un ratito, un poquito. Todavía un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Primera Tesalonicenses, por favor, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5 y verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Y siempre les hago esta pregunta: ¿usted lo sabe perfectamente? Si usted no lo sabe perfectamente, probablemente usted le falta todavía más adentrarse en estudiar, adentrarse un poco más todavía en tener esa comunión con el Señor, y que el Espíritu Santo le revele, le muestre, para que usted lo sepa perfectamente. Que usted lo sepa perfectamente. ¿Qué es lo que debe saber perfectamente? Dice aquí: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ¿verdad que no? Algunos se quedaron callados. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, ¿verdad que no? No. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El ladrón sorprende, pero se llevan una gran sorpresa del ladrón cuando el que debe estar velando está velando, ¿verdad? Cuando el que debe estar velando está dormido, y en vez de ser un velador, es un veladuerme, pues el ladrón llega y mina su casa, ¿verdad? Roba. Pero si el velador, y en este caso a usted le toca ser el velador, porque aquí dice que usted no es de las tinieblas, usted no es de los que duermen, usted es el que está despierto, velando y orando, usted no va a ser sorprendido. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Nuevamente, llegando a este fin de año,
¿cómo fue su año? ¿Estuvo velando? ¿Estuvo orando? ¿Estuvo en comunión con Dios? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue su año? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y me gusta mucho cómo lo expresa nuevamente aquí el apóstol Pablo, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, tenemos una reunión, hermano. Tenemos una reunión programada, ya está agendada. Revise su agenda y verá, ahí está. Ahí está. Si no la ha visto, pues ponga más atención. Pero hay una reunión a la que usted va a asistir. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido salvo por la sangre de Jesucristo, hay una reunión a la que usted no puede evitar y va a tener que asistir, ¿sí? Con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, dice el verso 2:1 de 2 de Tesalonicenses: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y está abriendo entonces otro espacio de tiempo donde viene cronológicamente descrito cómo van a ocurrir la venida del Señor. ¿Cuál debe ser mi actitud como iglesia? Velando y orando, apresurándonos, pero esperando que el Señor venga por su iglesia. A la final trompeta, dice Corintios, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Para estas alturas, hermanos, en Apocalipsis 21, desde el 1 al 8, encontramos la mejor descripción del lugar donde viviremos eternamente. Usted ahí va a vivir. Ahí es donde vamos a estar. Y ahí está la descripción de cómo es ese lugar. ¿Quiénes viven en ese lugar? ¿Quiénes son los que están ahí en ese lugar? Y déjeme le digo que ahí van a vivir eternamente los santos. Sí, los santos. Ahí estará Dios, ahí estará Cristo, ahí estará el Espíritu Santo, ahí estarán los ángeles santos en ese lugar. Los impíos ya han sido lanzados al lago de fuego en Apocalipsis 20. El primer cielo y la primera tierra ya pasaron, ya no existen. Ya no hay cielos, el cielo que usted ve ahora, las cosas que usted ve ahora ya no existen. Dice aquí, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, vaya conmigo a Apocalipsis, ahí donde estamos leyendo, capítulo 21, y vamos a empezar a ver algunas cosas que sí hay y vamos a darnos cuenta de cosas que no hay. En ocasiones, mire, para poder explicar algo que usted no conoce, tenemos que buscar algo que sí conoce para, a partir de lo que sí conoce, enseñarle algo que no conoce. No sé si me enredé más. Pero si queremos aprender, tiene que ser a partir de lo ya conocido, ¿sí? Entonces, cuando llegamos aquí a Apocalipsis capítulo 21, nos describe cómo es ese cielo nuevo y cómo es esa tierra nueva, donde mora la justicia, dice el apóstol Pedro. Y en el capítulo 21 y verso, pues desde el 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando hablamos de que está ahí, he aquí el tabernáculo de Dios. Tabernáculo significa morada.
convivencia, es el lugar donde está el tabernáculo de Dios, la morada de Dios con los hombres. Dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Es una convivencia muy estrecha, una comunión perfecta del hombre con su Dios. Él será su Dios. Una gran realidad, tener comunión con Dios, viéndolo con la luz gloriosa, adorándolo, sirviéndolo, le veremos tal como Él es. Ahora, ¿cómo será vivir en ese lugar, hermano? ¿Cómo será? Nuevamente, no hay un punto de comparación para decirle la cantidad y la calidad de gozo y de bienestar que usted va a experimentar cuando esté ahí. No hay punto de comparación. Solo podemos o solo puedo decirle en base a lo que no va a ver, para que usted más o menos se imagine la dimensión de gozo y de paz y de contentamiento y de felicidad plena que usted va a experimentar. En esta vida hay enfermedad, hay muerte, hay pérdidas, hay pérdidas económicas, pérdidas físicas, hay tantas cosas que nos hacen sufrir, ¿verdad? Bueno, pues todo eso no va a haber allá. Vamos a comenzar de uno por uno, y de ahí usted puede de verdad darse una idea de cómo va a ser nuestra vida en la presencia de Dios. El primer cielo y la primera tierra pasaron ya. Las viejas cosas pasaron. El tabernáculo de Dios ahí está, estando en comunión con su pueblo, y su pueblo teniéndole como su Dios. ¿Cómo será? Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No va a haber llanto. Y muchos dicen, mucha gente puede pensar, bueno, ¿y por qué tendría que enjugar lágrima? ¿Por qué la gente que está allá va a tener que llorar? Si es que llegara a salir alguna lágrima, el Señor la va a secar. Entonces, ¿quiere decir que la gente allá va a estar llore y llore? Nos podemos imaginar a toda la humanidad salva por Dios llorando, y Dios teniendo un pañuelo espiritual secando los ojos de cada uno. Ay, qué llorón me salió y ay, este llora más que aquel, y todavía no acabo de limpiarle sus lágrimas cuando ya tengo que ir acá a limpiarle. No, hermano, dice aquí que enjugará Él toda lágrima de los ojos de ellos. Y más allá de pensar en qué es lo que podría motivar que alguien llorara en ese lugar tan precioso, me conmueve tanto cuando dice que Él mismo lo hará de manera personal. O sea, si hubiera algún motivo por el cual tuvieras que llorar, hermanita, el mismo Dios se acerca a ti y va a enjugar tu lágrima. No hay un acto en las relaciones humanas, no hay un acto tan íntimo como el secar la lágrima de un ojo. Te muestra un amor, un cuidado, y significa tantas cosas. No quiero que sufras, me duele tanto que estés sufriendo en este momento, y es un momento de tanta intimidad entre Dios y quienes están con Dios. Más allá, le repito, de preguntarme cuál sería el motivo por el que tendría que llorar alguien que está allá. Pienso en esa intimidad, en ese amor tan visible cuando Dios se acerque y seque una lágrima de tu ojo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más. Y ahí puede usted, bueno, yo lo hice de esta manera en mi bosquejo, me gustó así. Y ya no habrá más, 2 puntos, y empecé a hacer la lista de lo que no va a haber. Y en base a lo que no va a haber, a esta lista, usted puede darse cuenta de la magnitud de gozo que usted va a experimentar. Y ya no habrá más, ¿qué? Muerte. Usted no va a llorar ni a sufrir por cuestiones de muerte. Usted no va a tener
temor por que usted vaya a llegar a morir, o que su ser querido va a llegar a morir. Ya no hay más muerte. No hay más nadie muere en ese lugar. Nadie muere. ¿Está de acuerdo conmigo? No hay muerte. No habrá más llanto. Y nuevamente, piense usted en todas las cosas que le han arrancado, que le han hecho llorar en este mundo. ¿Cuáles son las cosas por las que usted ha llorado? Pero no va a haber más llanto. No va a haber motivos para que usted tenga que llorar. ¿Cuáles fueron las cosas por las que usted lloró? ¿Cuál es la situación que le causó tanto dolor? Quizá la más reciente o algo que no puede olvidar, cómo le dolió y usted lloró tanto. No va a haber más llanto. No va a haber más muerte, no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor. No habrá nada triste en el cielo. No hay motivos, no va a haber ningún motivo para que usted esté triste. Usted no va a tener memoria y esto nos puede servir de tanto consuelo, porque usted quizá, usted ni siquiera va a poder acordarse probablemente de sus seres queridos que no fueron salvos. No va a estar usted con ese remordimiento de decir, es que yo estoy acá tan contento y feliz y mi familia está ya perdida. No va a tener memoria, no va a tener motivos de pensar en una situación que le cause tristeza. No hay más tristeza, no hay más llanto, no hay más clamor, no hay muerte. Hermano, no va a haber motivos de sentirse decepcionado. Nadie le va a decepcionar. ¿Sí me explico? No va a haber que alguien le tenga que corregir porque si usted se equivoca. ¿Por qué? Porque usted no se va a equivocar, porque todo lo que haga lo va a hacer bien. No va a haber decepción. No va a haber ausencias que extrañar o que le duelan. No va a haber nada que le falte. No va a haber nada que esté mal. ¿Sí me explico? O sea, y en base a lo que no hay, usted puede pensar, pues todo va a ser perfecto. Todo será perfecto. No hay nada por qué llorar. No va a haber que derramar lágrimas por carencias económicas. No va a haber más ese tiempo de angustia de decir, no me alcanza la quincena, no tengo para pagar los recibos de la luz, no tengo para comprar la despensa, se me desgastó mi ropa, los niños ya no tienen zapatos, el niño fue a abrir el refrigerador para buscar leche y no hay. O sea, no va a haber todo ese tipo de situaciones. No va a haber lágrimas de pobreza, no va a haber lágrimas de soledad, no va a haber lágrimas por un amor perdido. No va a haber lágrimas por remordimiento, no va a haber lágrimas por una penitencia, no va a haber lágrimas por descuidos, no va a haber lágrimas por anhelar cosas. No va a haber nada de eso. Todo será bendición y gozo. Así será. Entonces, todo aquello que aquí en este mundo le causó dolor, no va a estar allá. Todo aquello por lo cual usted malamente, y a veces aún como cristiano, se afanó por conseguir el último iPhone o el último vehículo de moda o la última moda en ropa, la mejor marca, no va a haber más nada de eso. Usted no va a tener que estar afanado por nada. Solo bendición y gozo para la eternidad. Solo bendición y gozo por la eternidad.
En este punto, hermanos, se cumple, es el cumplimiento textual de lo que es Isaías 53. Él llevó nuestros dolores. Él llevó nuestros dolores. Usted ya no va a tener dolor. Y hermano, yo no sé si usted, bueno, pero si todavía no va a llegar a nuestra edad, pero hay una edad donde todo nos duele. Esos huesos que duelen, los músculos que duelen, que se despierta con dolor y se acuesta con dolor. Pues eso va a acabar un día. Eso va a acabar un día. Él llevó nuestros dolores. En la cruz Él llevó nuestros pecados. También llevó nuestra tristeza. Cuando estemos en la gloria, el pecado estará en el pasado. Y esto, hermano, tendría que ser un motivo por el cual nosotros anhelemos ese estado. ¿Por qué? Porque usted y yo dejaremos de batallar con el pecado. Ahorita batallamos. Ahorita tenemos una lucha terrible contra el pecado. Porque no queremos pecar. Porque no queremos ofender a nuestro Dios, porque queremos que nuestra vida esté centrada, consagrada en obediencia y en adoración a Dios, pero estamos sujetos en este cuerpo de muerte. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hermano, cuando pensamos en ese sentido, cuando ya estemos en aquel lugar, dejaremos de luchar contra el pecado, porque no habrá más pecado. No habrá más pecado, no va a haber un motivo por el cual podamos ofender a nuestro Dios, porque no va a haber más pecado. Y eso nos debe poner más contentos. No le hace que tuviera que dolerme mi espalda todavía, pero con que no tuviera yo que estar ya ofendiendo a mi Dios, siendo tentado por el pecado. Cuando estemos en la gloria, el pecado habrá pasado y todo lo que conlleva el pecado, todo lo que produce en nosotros, esa tristeza, esa depresión, el estar triste porque le hemos fallado y saber que le he fallado y a lo mejor con lo mismo de la semana pasada y vengo yo y me postro nuevamente y decirle nuevamente, Dios, perdóname, te volví a fallar, perdóname. No habrá más pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en esa confianza nos podemos acercar y confesar nuestros pecados. Pero Él mismo dice en la Escritura que tan lejos como está el oriente del occidente, tan lejos como está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿verdad? Dice, y nunca más me volveré a acordar de ellos. Y me gusta mucho pensar en eso, porque cuando usted va y confiesa su pecado a Dios, Él dice, Señor, aquí vengo otra vez. ¿Otra vez? Pues, ¿de qué estás hablando? No sé de qué estás hablando. Decía un predicador de hace tiempo, se me olvidó, ya se me olvidó que habías pecado. Y tú llegas y dices otra vez, no, se me olvidó. Y se me olvidó que se me olvidó. Y se me olvidó que se me olvidó que se me había olvidado. Y Él nunca más se va a volver a acordar de nuestros pecados y transgresiones. Y no tendremos más esas características debilitadoras del pecado. No habrá por qué llorar, no hay depresión, nadie estará triste, no hay dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y todo eso, el llanto, el dolor y la muerte pertenecen a las cosas, a las otras cosas, las cosas pasadas. Y aquí todas son hechas nuevas, cielos nuevos, tierra nueva. Todo lo demás ya pasó, ya fue, ya se terminó. No hay más. Yo hago nuevas todas las cosas. Dice el Señor, el cielo pasará y la tierra pasará, ¿verdad? Él mismo lo dijo en su palabra.
El cielo pasará y la tierra pasará, pero ¿qué dice? Mis palabras no pasarán. Cuando dice en el verso 6, en Apocalipsis capítulo 21 y verso 6, bueno, desde el 5 quiero decir algo. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe. Yo no sé el apóstol Juan por qué le tuvieron que decir escribe. Pues ya lo estaba haciendo desde antes. Pero seguramente cuando le empezó a describir o empezó a ver, a tener esa visión celestial de la gloria, tuvo ese lapso donde dejó de escribir. Se quedó viendo lo bello, lo hermoso que era estar ahí y se le permitió ver esa comunión perfecta con sus santos y ese estado de bienestar total y de gozo pleno que dejó de escribir. Su pluma dejó de moverse y el que estaba sentado en el trono le tuvo que decir que escribas. Toma nota. Bendito sea Dios porque pudo escribirlo y nos es transmitido y nos es heredado y nos es permitido tener este esbozo de lo que Juan vio en el cielo, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No te estoy contando un cuento, no te estoy contando una historia, te estoy diciendo lo que va a ser y lo que tienes que ir a decir. Porque quiero que mis amados se gocen estando en la tierra y puedan con los ojos de la fe y se ejerciten en la fe para que puedan anhelar estar acá y para que puedan sentir ese anhelo que también Él siente de estar con nosotros en comunión. Escribe. Y me dijo, hecho está. Verso 6. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos, vengan a las aguas. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. Es el estado de gozo de la presencia de nuestro Señor. Hecho está, dice el que está sentado en el trono. Hecho está. ¿A qué le suena? ¿No le suena igual que cuando está Jesús clamando en la cruz del Calvario y dice consumado es? Aquí es el punto, consumado es, hecho está. Aquí es el punto donde termina la obra perfecta de la redención. Ahí es donde culmina y está ese pueblo que fue salvo por la sangre de Jesucristo, que fue escogido, elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora ya es una realidad, está en el cielo, cielos nuevos, tierra nueva, en la presencia de Dios, en una comunión perfecta, adorándole y sirviéndole eternamente. Hecho está. Y de veras, hermano, que esto tiene que ser más nuestra meditación. Mirad y buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Busca las cosas de arriba. Es allá donde está todo esto de que estamos hablando. Es allá. Busca, puestos los ojos en Jesús. Dice la Escritura, puestos los ojos en las cosas de arriba. Volvamos a 2 de Pedro, por favor, en el capítulo 3, y estamos entrando ya en la parte final del capítulo. Y vamos a leer 2 de Pedro 3, 17 y 18. Así que, pues, ese así que nuevamente hace referencia a todo lo que, por tanto, todo lo que hemos dicho, puesto que ya dimos un paseo y vimos cómo son los cielos nuevos y tierra nueva, hermanos, dicen, vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano,
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Hay una invitación a estar siendo guardados, que tengas mucho cuidado con lo que oyes, tengas mucho cuidado con lo que haces, a qué prestas tus oídos. Dice, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigas de tu firmeza. Contrario a lo que compartía hace un rato nuestro hermano, que dice, estad pues firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, póngase más listo para que no tenga que caer. Y el anhelo del apóstol Pedro es, no caigas de tu firmeza. ¿Eres firme? Afírmate más todavía. No estás firme, estás dudoso. Dice la Escritura que nosotros los demás tenemos que convencer a los que dudan. Dice Judas, convéncelos. O sea, predícales, rescátalos, enséñales. A otros salvad. Dice la Escritura ahí en Judas, arrebatándolos del fuego, ¿verdad? No es malo tener duda, lo malo es quedarse con la duda. Si usted tiene algún problema para entender algunas cuestiones, acérquese con toda confianza. Hay un liderazgo que está preparado para hablar con usted y afirmar su fe. Afirme su fe. Y que sus ojos se posen y estén fijos en las cosas eternas. Y le aseguro que va a recibir ayuda. Pero lo que no queremos es que seamos arrastrados por el error de los inicuos y que caiga de su firmeza. No quiere decir que pierda salvación, sino que caiga de su firmeza. Que era un hermano que estaba así y cayó de su firmeza, ahora está tambaleando, ahora está trastabillando en la fe. Hermano, hay que enderezar esas rodillas paralizadas, tenemos que fortalecer esos brazos, esos tobillos, afirmarlos en el camino de la fe. Verso 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria desde ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Y alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, dice Jeremías 9:24. Alábese en esto, en conocerme y en entenderme. Invierta tiempo, esfuerzo en conocer a su Señor. Conózcalo a través de las cosas creadas. Mire, hay una revelación natural y no tenemos tiempo para entrar en todo esto, pero hay una revelación natural que toda la gente tiene acceso a conocer a Dios a través de la creación, pero a usted les es dada una revelación especial a través de las Escrituras, y usted puede conocer a Dios a través de las Escrituras, conociendo a Cristo, conociendo la obra de Cristo, conociendo los atributos de Dios. Conozca a su Dios. Conozca a su Dios, que cuando hable de usted, de Dios, y le pregunten por Él, usted pueda decir: mi Dios es omnisciente, por esto y por esto y por esto. Mi Dios es inmutable y por eso lo alabo. Y mi Dios es santo y la Biblia dice que Él es santo, que Él no cambia, que Él es el mismo, que su justicia es para siempre y su misericordia y su amor. Conózcalo, hermano. Crezca en el conocimiento de su Señor y de su Salvador. Conozca a través de las Escrituras, profundice en el conocimiento, asegúrese de crecer en la gracia. Conozca doctrina, no hace daño la doctrina. Conozca doctrina. Anhele crecer en conocimiento de su Señor y Salvador Jesucristo. Pero sobre todo, que su principal objetivo en esta vida sea vivir para la gloria de Dios. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y termina la carta diciendo ese precioso amén. Así sea. Significa así sea. Significa, estoy convencido en mi corazón y me comprometo para hacer todo lo que sea necesario para que así sea. Para que así sea. El tema entonces, en esta última parte, el tema es tanto un remedio para aquellos, incluso para los estudiosos de la Biblia, para que no caigan en un extremo de solamente intelectualismo, sino que además de intelectualismo, pidan gracia, gracia reveladora, gracia salvadora, gracia santificadora.
y que nos sirva también, hermano, como una guía, bendita guía para nosotros a lo largo de todo el año que viene. Un mandato divino con una disposición especial y una doxología de adoración a nuestro Señor. Creced en la gracia. Solo termino con este pensamiento. Hay otras cosas, pero solo termino con este pensamiento. Cuando se nos dice, creced en la gracia, creced en la gracia. A usted le ha sido dado una gracia salvadora. Y hay mucha gracia todavía dispuesta y disponible para usted, una gracia santificadora. Anhélela, pídala. ¿Le está faltando santidad? Usted no puede en sus fuerzas. Tiene que ser dado de arriba. Le tiene que ser dado de parte del Señor. Solo dígale, Señor, necesito más gracia. Y el Señor le dará. Pero que su anhelo sea ser más santo como su Señor. En sus fuerzas no puede. En este mundo no seremos el nivel de santidad que seremos cuando estemos en su presencia. En este mundo no, pero el Señor quiere que usted lo anhele, que anhele estar a ese nivel de santidad. Crecer en la gracia. Solo usted, hermano, que ha nacido de nuevo, solo usted que ha nacido de nuevo, solo usted tiene la facultad y la capacidad, pero también la obligación de crecer. Quien no ha nacido de nuevo, no le puede pedir que crezca, ¿verdad que no? Porque no ha nacido. Si aquí hay alguien que no ha nacido, todavía a usted no le es dada este mandato. Usted no puede crecer en la gracia si ni siquiera ha sido salvo. La indicación es para los salvos, para los hijos, para aquellos que les ha sido dada la vida. Cuando dice en Efesios, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en esa condición no podía crecer. Pero Él por su gracia, por su misericordia nos dio vida. Y ahora de que ya le dio vida, ahora sí tiene usted la necesidad, pero también tiene la facultad de crecer. Si usted si usted entierra un poste de luz, ¿verdad que no crece? ¿Por qué no crece? Porque no tiene vida, está muerto. Pero si usted planta un árbol, ¿puede crecer, sí o no? Sí. Tiene todo para crecer. Entonces, así como árbol plantado, dice el Salmo 92, plantados en la casa de Jehová, aún en su vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, dice además. Usted es llamado a crecer. Y siguiendo la similitud del árbol, hermano, usted como árbol debe crecer hacia abajo, arraigados en amor, que sus raíces se extiendan y busquen esas fuentes de agua hasta donde esté. El árbol tiene que crecer hacia abajo para extender sus raíces hasta donde está el yacimiento de agua y tomar minerales y poder nutrirse. Crezca, hermano, crezca hacia abajo. Ese crecimiento hacia abajo que le recuerde a usted también su vileza, su pecaminosidad, su maldad. Usted no es bueno. Usted ha sido justificado, usted no es justo. Entonces, no se le olvide de dónde el Señor le salvó, de dónde el Señor le perdonó. ¿Sí? Y luego crezca hacia arriba y alabe a Dios. Y que el fruto de su vida que Dios espera encontrar en usted sea para la alabanza del Dios que le salvó. Crezca hacia abajo, crezca hacia arriba y extienda sus brazos hacia arriba y sus frutos glorifiquen a Dios. Fruto permanente. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dice el Evangelio de Juan. Y luego crezca hacia los lados. Como los árboles también crecen hacia los lados. Cuando los árboles crecen hacia los lados, son una invitación para llegar y resguardarse debajo de su sombra. Usted debe ser
una persona deseable para los demás. La gente encuentra a gusto cuando llega con usted. La gente descansa cuando llega con usted. Cuando llegan con usted, usted no los cansa, usted los hace descansar. Usted siempre tiene una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. Extienda sus ramas para que los hermanos lleguen y descansen en usted. Que la gente que lo vea diga: ese hombre tiene algo, esa mujer tiene algo. Me gusta mucho pasar tiempo con ellos, porque se siente esa tranquilidad, esa paz, ese descanso. Extienda sus ramas hacia los lados. Crezca en la fe. Perfecciones en la fe. Crezca, conozca las promesas de Dios. Y no le digo que se compre la Biblia de las promesas solamente, porque toda la Biblia es promesa, ¿verdad? Luego cuando encontramos la Biblia de las promesas y bien señaladas de un color, pues yo lo pintaría todo de todo el mismo color. Todas son promesas del Señor. Crezca, conozca lo que Dios le ha prometido y gócese por las promesas. Crezca, conozca al Dios de la promesa. Crezca en la fe, crezca en el amor. Crezca en el amor. Que su amor llegue hasta Irak, ¿verdad, hermano? Que su amor llegue hasta Chihuahua, a la sierra de Chihuahua. Que su amor llegue a Río Verde. Que su amor llegue a Ojo Caliente. Que su amor llegue y crezca y crezca. No ha invertido tiempo, no ha invertido dinero manifestando ese amor. Llegue, que las ramas de ese amor, que las ramas de esta iglesia lleguen hasta allá. Amor más intenso, amor más práctico, y que así alumbre delante de los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Crezca en esperanza, crezca en fe, crezca en amor, crezca en consagración. ¿Vivió un año consagrado a Dios? ¿O se la anduvo jugando todo el año? ¿Le sirvió la pandemia como pretexto para dejar de crecer? Mal hecho. Mal hecho. El árbol no debe dejar de crecer. Desgraciadamente, en la pandemia se supo mucho de muchos que no eran y al final se dieron cuenta que no eran y dejaron de fingir que eran. ¿Sí me explico? En la pandemia también muchos que estaban frágiles se fortalecieron en fe. Procure crecer, crezca en todos los sentidos. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad.